Entonces ahí tenía que llamar, tenía que solicitar aula, hora, día, y cómo era el protocolo y todo como para poder ya avisarle a ustedes. El examen del primer parcial va a ser a ver, voy a mirar bien para no decirle mal. Un segundito. Va a ser el lunes 4 de octubre. Lunes 4 de octubre a las 15 horas, porque ese es el turno que me dieron, porque no yo le pedí 15:30, como para más o menos seguir el mismo horario, y me dijeron que no. Lunes, vuelvo a repetir, primer parcial, lunes 4 de octubre a las 15 horas. Aula 2, campus. Aula 2, anoten el aula por favor. Tienen que ir con barbijo, tienen que ir con alcohol, si quieren llevar su propio alcohol. Cuando lleguen se le va a tomar la temperatura y van a ingresar. Y se van directo al aula 2. Ahí vamos a ver, depende de la cantidad, dijo, capaz que se divide en 2 cursos y se toma un grupo primero y después otro. Yo creería que vamos a estar todos juntos porque no somos muchos. Y vamos a ver, eso me van a decir ellos. En principio, el primer parcial va a ser, repito, el lunes 4 de octubre a las 15 horas. Aula 2. Van a entrar la bolilla que vimos, la 1, la 2, la 3, la 4. No, la que no va a entrar, ya les digo, es persona jurídica. Vamos a ver hasta muerte, hasta la bolilla de muerte. ¿Sí? Hasta la bolilla de muerte. Entonces vamos a ver todas las bolillas que vimos hasta muerte. No va a entrar persona jurídica. Persona jurídica va a entrar en el segundo parcial. El recuperatorio siempre es a la semana. Como yo no sé si el 11 es el día del martillero, creo el 11, y yo no sé si el 11 va a ser feriado o no, calculo que va a ser, que no va a haber, que va a ser feriado. Entonces, en principio, yo voy a hablar bien a la facultad para ver si el lunes 11 es feriado o no. Si es feriado, se va a pasar para el recuperatorio, estoy hablando, se va a pasar para el 18, al otro lunes. Entonces, en principio, vuelvo a repetir, lunes 4 de octubre, 15 horas, aula 2, primer parcial. Yo le voy a confirmar ese mismo día, para la semana que viene capaz ya le confirmo, si el lunes 11 es o no feriado. Hasta ahora sí, seguro que es. O sea que ustedes rendirían el recuperatorio el 18, o sea que los que se van al recuperatorio van a tener 2 semanas en caso de que sea feriado el 11. Yo le voy a confirmar bien el tema del recuperatorio la semana que viene, el lunes que viene. Hoy vamos a ver las bolillas que nos quedan, que son la bolilla de capacidad. Si me alcanza el tiempo, porque hasta las 5 no puedo dar clase, si me alcanza el tiempo, vemos la bolilla de muerte, que es cortita. Si no nos alcanza el tiempo, la clase que viene, vemos un ratito la clase de muerte, la bolilla de muerte, que es fin de la existencia sería, que es corta, y ya hacemos un pequeño salpicón de preguntas en cuanto a cada bolilla, que es lo más importante que no pueden dejar de saber. Vamos a subrayar, yo les voy a decir esto sí es importante, esto no, por cada bolilla que vemos. Por eso, si hoy puedo terminar para las 5, puedo terminar las 3 bolillas, mejor. Y si no, la clase que viene les doy fin de la existencia. La idea es que hoy demos capacidad entera. Va a ser múltiple choice el examen, porque yo quiero nivelar el curso, quiero ver a ver con qué me encuentro. Así que el primer parcial va a ser múltiple choice. Le voy a hacer preguntas y ustedes van a contestar. Esto les voy a ir diciendo después. Pero es múltiple choice, es lo que quiero que sepan. Después les voy a decir cuántas entran, cuántas preguntas y todo. La idea es que yo arme ya todo y que yo les saque fotocopia y yo les lleve. Entonces nos ponemos en hilera, le damos, nos preparamos, qué sé yo, cada uno va a tener su examen
y con 2 hojitas, ya van a tener 2 o 3 hojitas firmadas por usted, con el nombre, con el apellido, cosa de que puedan llegar a necesitar para ocupar para el... Como es múltiple choice, pues va a probar, la mayoría va a ser verdadero falso, o va a ser marque con una cruz, o redondee, pero uno que otro punto le puedo dar para desarrollar, cortito. Y el recuperatorio sí va a ser, no va a ser múltiple choice, van a ser preguntas y respuestas. Creo que van a ser 5 preguntas, algo así. Igualmente vamos a ver cómo, la idea es que ustedes aprueben todo en el primer parcial, en el múltiple choice. Es fácil, no es difícil, yo no le voy a hacer preguntas capciosas ni nada. Así que todo lo que se dio se va a preguntar, no se va a preguntar de más. Igualmente, quédense tranquilos, ahora vamos a empezar para poder apurarnos, porque si no, no vamos a terminar. La clase que viene, vemos bien bolilla por bolilla, yo les voy diciendo, esto sí o sí tienen que saber, esto no, si ustedes quieren que les repita algún concepto o algo que no entendieron, volvemos a ver, y vamos marcando lo más importante como para ir ya haciendo como una clase de práctica para poder llegar en condiciones para el examen. Está bueno, chicos, que sea virtual, sea presencial, está bueno, porque por ahí es otra forma, para mí es mejor, por ahí el alumno tiene dudas, viene, y doctora, acá tengo una duda, ¿qué tengo que hacer acá? Por ahí la virtualidad, el sistema corrige, el sistema está armado y puede haber inconvenientes de que no puede entrar, de que no escucha, de que no tiene computadora, de que no tiene esto, de que... Y es más engorroso. Yo ya lo viví el año pasado y pasan por ahí cosas y bueno, la presencialidad es mucho mejor. Así que nos vamos a organizar para que estemos aislados, todos separaditos, para que no nos contagiemos nadie, para que nos cuidemos y con todos los protocolos que la facultad me solicitó que les diga. El tema del barbijo, el tema del alcohol y la temperatura se va a tomar antes del examen. No se vuelvo a repetir, lunes 4 de octubre, primer parcial, 15 horas, aula 2. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Doctora, buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una duda. Sí. Es como la verdad, creo que la mayoría nunca rendimos presencial. Quería saber si es con código en mano, sin código en No, mano. el código no. El código solamente es para estudiar. Ustedes allá van a ir, solamente van a sacar una virome que no sea roja, porque yo corrijo con rojo, verde, azul, otro color que quieran subrayar o quieran hacer flecha, lo que quieran, si es que necesitan ocupar, o para redondear o para poner la cruz, que no sea rojo, chicos, porque yo corrijo con rojo. Entonces, va a ser múltiple choice y yo le voy a entregar la hoja. O sea que ustedes van a tener todo impreso. Alguna pregunta van a marcar ahí nomás. Y hay otra que a lo mejor le pongo, por decirte, desarrolle tal cosa y ahí entonces sí, ahí van a necesitar una hoja. Entonces ustedes ya saquen ya 3 o 4 hojitas en blanco firmadas por usted con nombre, con todos los datos de usted, como para que siempre se firman las hojas, chicos, y al final de todo también se firma. Eso yo le voy a recalcar ese día, le voy a recordar y todo. Entonces, tranquilo. Tienen que ir, pero es sin código. Sin código, sin apuntes, sin ir, ustedes entran con la hoja y la viró. Un corrector o algo así. No se puede hacer el con lápiz. Que yo no vea a nadie haciendo con lápiz. Todos con virón. Y con prolijidad, porque después los únicos que se perjudican si es que no entiendo la letra son ustedes. ¿Sí? Porque ahí ya no corrige el sistema, sino corrige un humano, entonces tiene que por ahí tratar de interpretar lo que usted quiere decir. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar hoy la bolilla de capa. Acuérdense, Yo tengo personas una duda. jurídicas no entra. Sí, te escucho. ¿Hay que vestirse formal o normal? No, no, vayan bien vestidos. Tampoco se van con short. O sea, vayan con un jean, con una reverita. No, es como la mesa libre que por ahí uno tiene que mantener la forma. Es como que si ustedes se fueran al curso. ¿Entendés? No vayan normales, común. No se vayan con short. O sea, vayan como tienen, como si les fuera a rendir a un curso, se fuera a cursar una materia. Está, Así gracias. que, bueno, chicos, vamos a empezar alguna otra duda, si no empezamos rapidito. ¿Nadie tiene más ninguna duda? Igual vamos a ver bien la clase que viene, vamos a hacer repaso, yo les voy a marcar el programa, no se preocupen, yo les voy a decir esto no pueden dejar de saber, esto sí, así que no. Pero ya empiecen ya yo ya hace rato le venía diciendo, no estaba la fecha todavía, pero yo hace rato le venía diciendo, vayan leyendo, vayan estudiando,
Persona jurídica no entra, que es por ahí más complicada, así que es avanzar recién para el segundo parcial. Y la bolilla de patrimonio creo que tampoco entra. Todavía no estoy segura, les confirmo el lunes. Así que la bolilla de patrimonio la vemos para el segundo parcial. ¿Se acuerdan que yo les junté una bolilla que venía después de personas jurídicas? Bueno, a lo mejor la dejamos afuera y vemos en el segundo parcial. Ya la tenemos vista, pero la vemos en el segundo parcial. Yo le confirmo eso el lunes una vez que arme el examen. ¿Sí? ¿Ok? ¿Empezamos? Bueno. Sí, profe. Bueno. Te voy a compartir el Power, chicos. Bueno, vamos a empezar entonces con la bolilla de capacidad. ¿Sí? Bueno. Bueno. Hoy vamos a ver entonces la bolilla. Nosotros habíamos dicho que dentro de los atributos de la persona humana que teníamos el nombre, teníamos el domicilio, teníamos el estado, teníamos la capacidad y el patrimonio. ¿Qué es la capacidad? Lo único que nos quedó pendiente es la capacidad. Vimos el patrimonio, vimos el nombre y vimos el patrimonio. Ahora bien, ¿qué es la capacidad? Primero que nada tenemos que saber un concepto de lo que es la capacidad. La capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Esa es la capacidad. Es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenemos que saber, así como damos un concepto de lo que es la capacidad, es importante que sepan cuáles son las dos clases o especies de capacidad. Tenemos la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la aptitud ¿para qué? Para ser titular de relaciones. Y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de la persona, que tiene la persona humana, de poder ejercer por sí mismo los derechos y cumplir con las obligaciones o con los deberes jurídicos que el Estado o que esas relaciones jurídicas suponen. La capacidad, en ambas, cuando tanto en la capacidad de derecho como en la capacidad de ejercicio, hablamos de aptitud. Pero en la capacidad de ejercicio, cuando hablamos de capacidad de derecho, hablamos de la aptitud. Pero en cambio, cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, estamos entonces no hablando ya de la aptitud, sino de la posibilidad de poder ejercer por sí los derechos y poder cumplir las correlativas obligaciones o deberes jurídicos que esas relaciones jurídicas suponen. En la capacidad de derecho, toda persona humana goza de qué? Goza de actitud ¿para qué? Para ser titular de esos derechos y de esos deberes. Todas las personas, todas las personas humanas, habla de toda la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es un atributo de todas y que por ende es único y por ende es inescindible. Nace y vive con la persona. Mientras que en la capacidad de ejercicio puede ejercer por sí mismo su derecho, excepto siempre las limitaciones que están expresamente previstas en el código o en alguna sentencia judicial. Entonces, vuelvo a repetir, esto es muy importante. En la capacidad de derecho, la persona goza de esa aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. En cambio, en la de ejercicio, la persona humana puede ejercer por sí misma su derecho, excepto las limitaciones que están establecidas en el código o que pueden llegar a estar establecidas
una sentencia objetiva. Esto se encuentra plasmado en el artículo 22 y 23 del Código Civil, del Código Civil. Ahora bien, nosotros dijimos que cuando hablamos de capacidad como aptitud, o sea, como capacidad de derecho. Cuando hablamos de capacidad como aptitud, ¿cómo vamos a definir la incapacidad de derecho? Nosotros sabemos que es la capacidad como aptitud. ¿Y cómo es la incapacidad? Acá la ley establece que las incapacidades de derecho, siempre sustentándose en el orden público, la moral y la buena fe, que aconsejan impedir que ciertas personas celebren un contrato con otras personas. Entonces, la otra persona, cuando hablamos de aptitud de adquirir derecho y contraer obligaciones, acá estamos hablando de lo contrario, de la imposibilidad de poder realizar el ejercicio de un derecho. ¿Pero por qué? Porque hay ¿por qué acá hablamos de la imposibilidad de poder realizar o ejercer este derecho? Porque hay razones mayores, que es justamente el orden público, la moral o la buena. Entonces, el derecho que el Estado le está otorgando le impide a ciertas personas celebrar, por ejemplo, un contrato con otras personas respecto de determinados bienes. Por lo tanto, decimos que la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad de derecho. No, ahora bien, ¿cuáles son las incapacidades? Bueno, dijimos también de que hay ciertos caracteres que no podemos dejar de conocer. Primero, que son excepcionales. Esta incapacidad que estamos hablando es excepcional, porque la regla ya dijimos que es la capacidad. Entonces, una de las excepciones es la incapacidad. Es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede extender a otra situación que no está prevista. Siempre son relativas. Es decir, para casos especialmente que están previstos, que están establecidos. Hay que admitir a los incapaces de derecho absoluto, como por ejemplo sería el caso de la muerte civil de las personas que se tratan. Ahora bien, ¿cuáles son las incapacidades de derecho? Hay diferentes ejemplos. El artículo, o distintos casos, el artículo 689 establece que los progenitores no pueden contratar con los hijos. Tampoco lo pueden hacer los tutores, ni siquiera con autorización judicial. Tampoco se puede celebrar con el tutelado los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores. Es decir, que la llamada patria potestad, que hoy es la relación parental, es análogo a la tutoría. Es decir, que los tutores, cuando están los padres o cuando no pueden estos ejercer, hay que designar entonces una persona que lo va a representar. Bueno, entonces, tutores no pueden ni siquiera con autorización celebrar ningún acto que le está prohibido a los padres. ¿Por qué? Porque sin ellos porque si ellos son los verdaderos representantes, mal tampoco podrían ser los demás. En cuanto a las incapacidades o las inhabilidades especiales para contratar, ¿quiénes no pueden contratar? Dice el artículo 1002. No pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y los mediadores, como también sus auxiliares. Tampoco pueden contratar los abogados, los procuradores, los cónyuges bajo el régimen de la comunidad entre sí. Tampoco pueden ser, por ejemplo, los que tengan algún interés contrapuesto.
Tampoco pueden los tutores, los curadores del film, el escribano, los testigos, los ministros de cualquier culto, tampoco pueden. Ahora bien, estos son los que están inhabilitados según la ley para contratar. Ahora, una de las preguntas que uno por ahí se hace es, ¿los cónyuges pueden contratar entre sí? ¿Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí? Sí. La inhabilidad para suceder por testamento no pueden suceder por testamento los tutores o los curadores ni los pupilos. Es decir, que el pupilo no puede hacer un testamento y dejar, por ejemplo, todos sus bienes a sus tutores o a sus curadores. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, hay incompatibilidad, hay intereses de orden público, la moral y la buena fe, que impide que se puedan realizar esos actos. Tampoco dijimos los escribanos o el testigo. Por ejemplo, un escribano no puede realizar un acto jurídico. Por ejemplo, hacer un poder o una escritura pública a favor de un hermano o a favor de su mamá o de un marido. ¿Por qué? Porque la ley presume que los intereses entre ellos son contrapuestos. También dijimos que los ministros de culto, de cualquier culto o cualquier conductor espiritual que hayan asistido al causante en su última voluntad, tampoco pueden. Sobre todo a aquellas personas que están, cuando están en sus últimos momentos, no pueden llamar a un sacerdote o a otra persona de cualquier culto y les pide que le confiese. Imagínense, si el sacerdote recibe bienes, luego que le fue confesado, por ejemplo, hoy firmó un testamento y le dejó todo un poder de esa persona, acá habría una incompatibilidad. Ahora bien, en cuanto, estas son entonces las incapacidades de derecho. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento de la ley en cuanto a la capacidad de ejercicio. Acá lo que se quiere hacer es preservar o defender los intereses de la persona, que justamente por su falta de madurez o por problemas de salud mental no se encuentran en condiciones de poder ejercer por sí los derechos o poder cumplir alguna obligación a su cargo. Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la incapacidad de derecho? Solamente se tenía el goce, eso habíamos dicho. Pero acá lo que tenemos ya no es más el goce, sino es el ejercicio. ¿Qué es lo que la ley nos prohíbe hacer? Tenemos que defender nosotros los derechos de los que por su falta de madurez mental no se encuentran entonces en condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres, los tutores o los curadores están defendiendo a sus hijos, a sus tutelados, o a aquellas personas que están insanas. Entonces la ley le prohíbe la posibilidad de poder ejercer. Entonces, ¿cuál sería el fundamento en la incapacidad de ejercicio? Se va a sustentar justamente en la falta de aptitud psíquica de la persona. Esa incapacidad siempre es de carácter protectorio o tuitivo. Son susceptibles, es decir, que no pueden ser suplidas, es decir, que no pueden realizarse por sí mismos a través de sus representantes, según se trate o no de un sistema, o por ejemplo también que no puede sustituirse por un sistema de apoyo. El nuevo Código Civil siempre sustenta en una ley, sustentado en una ley especial y en los tratados internacionales, ahora habla de la capacidad restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos capaces, salvo lo que expresamente el codificador declaró como incapaces, o si no, una capacidad, o que lo declaró como una capacidad residual. Si tratamos de buscar qué es lo que tiene de residual, por ejemplo, puede casarse pero no tener hijos,
puede andar solo, pero no puede cruzar, por ejemplo, el Chaco. No puede hacer un viaje solo. Es decir, que la ley le está dando un sistema de apoyo para poder realizar en esos saltos determinados, pero por sí solo no lo podría hacer. Entonces, a diferencia de la incapacidad de derecho, en la capacidad de ejercicio, ¿qué pasa? En la capacidad de derecho siempre es relativa, mientras que la incapacidad de ejercicio puede ser absoluta o relativa. Ahora bien, la ley en el artículo 24, vimos el 22, vimos el 23, el artículo 24, establece quiénes son los incapaces de ejercicio. Piensen ustedes, cuando hablamos, o cuando habíamos hablado de la persona, habíamos hablado también de la persona por nacer. Obviamente, y biológicamente son las primeras personas que tienen incapacidad justamente para realizar actos por sí solos. Entonces, ¿quiénes son esas personas que no pueden realizar actos por sí solos? Las personas por nacer. ¿Por qué? Porque obviamente están en el seno materno, no nacieron todavía. ¿Y quiénes realizan los actos por ellos? Sus representantes legales, que justamente van a ser los padres o una persona que no cuenta con edad o grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección 2 del capítulo que vamos a ver ahora, que habla de la incapacidad restringida. Es decir, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de menores? Bueno, menores, algo habíamos dicho, pero vamos a ver después más adelante, les adelanto, cuando hablamos de menores, decimos que hasta los 18 años, a partir de los 18 años son mayores de edad. Dentro de ellos, dentro de los menores, encontramos a los niños, que van desde los 13 años hasta los 16 años. Si fueren menores, que van a ser menores adultos. ¿Para qué? Para realizar aquellos actos que la ley autoriza. Una persona que es declarada como incapaz por sentencia judicial, a través de una resolución dispuesta, a través de una decisión judicial, cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia al proceso judicial. Se lo va a declarar una persona incapaz, que puede hacer, que no puede, que puede hacer, que no puede hacer, entonces, todo eso es lo que, o sea, qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer, todo eso vamos a ver bien cuando veamos la bolilla de los menores. Por ahora lo que ustedes tienen que saber, sí te escucho. Disculpe, se le cortó un poco, hace un ratito no se le escuchó bien lo que dijo. Habíamos dicho que estamos hablando de quienes son incapaces de ejercicio. Dijimos que las primeras personas que son, obviamente, son incapaces, son las personas por nacer. ¿Por qué? Porque están en el seno materno, no han nacido aún. Y quienes realizan los actos por ellos, dijimos que son sus representantes legales, obvio que son los padres, o una persona que no cuenta con edad o de grado de madurez suficiente con el alcance que dispone el capítulo que hace referencia a la restricción de la capacidad. Y que una persona que es declarada incapaz por sentencia judicial, por una resolución dispuesta, ahí en estos casos, eso ya nos estamos refiriendo ya al proceso judicial, que se lo va a declarar a través de un juicio a la persona como incapaz. Entonces ahí va a estar representada por un curador, pero esto vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, primero que nada, ¿quiénes son incapaces entonces de ejercicio? Las personas por nacer. Segundo, las personas que no cuentan entonces con grado de madurez suficiente por el alcance que dispone la sección 2 de este capítulo, que habla del artículo 26, y las personas que ya por sentencia judicial, a través de un proceso judicial, son declaradas como incapaces. Dijimos también que de las personas por nacer, ¿quiénes son sus representantes? Los padres.
de las personas que son menores de edad o no emancipadas son sus padres en principio. Si faltan los padres o ambos son incapaces o están privados de responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se le designe. Eso en cuanto a los menores de edad. En cuanto a las personas con capacidad restringida, va a ser él o los apoyos que sean designados conforme una sentencia judicial. Y estos van a tener representación para determinados actos. O si no, el curador que se les nombre, en caso de que no tenga apoyo, que no se le designe un apoyo. El artículo 25 te establece quiénes son, a quién se le considera personas menores de edad. Y te dice que es menor de edad la persona que no ha cumplido 18 años. Y es considerado adolescente el menor que no cumplió 13 años. ¿Sí? Entonces, a partir de entre los 13, el menor que cumplió 13 años hasta los 16 es considerado adolescente. A partir de los 16 a los 18, menor de edad. Y a partir de los 18, mayor de edad. El menor de edad va a ejercer sus derechos a través de quién, de sus representantes legales, como ya dijimos. ¿Cuál es la excepción? Que lo que cuentan con grado de edad, madurez suficiente, que pueden ejercer por sí solo los actos que le permite la ley. Entonces, a partir de los 13 años, la pregunta es, ¿puede realizar algún acto? Sí. Ahora vamos a ver qué actos puede realizar. A partir de los 16 años, ¿puede ejercer algún acto? Sí. En caso de que exista conflicto de intereses entre lo que establece el menor o el interés del menor o sus padres, tutores o curadores, que cuentan con, siempre se va a prevalecer lo que establece el menor. Ahí lo que va a hacer el juez es va a determinar, teniendo en cuenta los intereses del menor, haciendo referencia a justamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, que va a tener en cuenta el interés del menor de edad. Bien. Es decir, que hay dos sistemas entonces de protección. Por un lado tenemos la representación y por otro lado tenemos la asistencia. ¿Qué es la representación? El representante va a actuar en cuenta y en nombre de quién, de su representado. Es decir, que va a actuar por él, pero los efectos jurídicos, las consecuencias, van a afectar al tutelado, al hijo. ¿Ah? A diferencia de la asistencia letrada. En la asistencia letrada, como su nombre lo indica, puede intervenir. Pero como la edad no es de tal grado, es decir, que no cuenta con esta edad o este grado de madurez suficiente, va a intervenir un asistente, que es justamente una persona letrada. Es decir, que si está en un proceso determinado, ¿puede intervenir un menor? Sí puede, pero representado por un abogado. En realidad no lo representa, mal dicho, sino que lo asiste. No obstante, esto es para los que no cuentan con grado de madurez suficiente. Ahora vamos a ver con los que sí cuentan con grado de madurez suficiente. Esto, ¿pueden ejercer actos por sí solos? Sí, pero los que son permitidos por el ordenamiento jurídico. Son menores, pero la diferencia es con respecto a que tienen la edad. Si bien son menores igual que los otros, estos tienen la edad, el grado y la madurez suficiente como para realizar ciertos actos que la ley le permite. Por ejemplo, el asunto de conflicto de intereses, donde sus representantes legales van a poder intervenir, ya dijimos, con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho siempre, en
todo proceso judicial o extrajudicial tiene derecho a ser oído en todo proceso que le concierne. También tiene derecho a participar de las decisiones sobre su persona, a ser oído, a ser tenido en cuenta al momento de participar en las decisiones que el juez debe tomar. No solamente el secretario que le toma la audiencia, o el juez lo va a escuchar, sino que todo momento, no solamente el secretario que le está tomando la audiencia le va a escuchar, sino que el juez también lo va a escuchar. Sobre todo antes de tomar una decisión con respecto a la sentencia, para que el juez le debe tener en cuenta lo que tiene que decir, justamente para él participar sobre las decisiones sobre su persona. Ahora bien, ¿cómo se prueba la mayoría de edad? El principio general es que la edad se prueba con la partida de nacimiento, con el asiento que se hace en el registro civil. O sea, que si no se determina qué edad tenés y no demostrás a través de tu partida de nacimiento, si nacés, sabemos, por ejemplo, que naciste en tal año, obviamente que eso es una ficción legal, porque no vamos a poder avanzar, solamente se va a poder demostrar la edad a partir de la partida de nacimiento, o también a través del DNI, que va a decir el año, si esta persona tiene o no tiene la edad, de tal manera que si vas a un escribano, por ejemplo, o realizar cualquier acto jurídico, ahí le van a poder llevar el documento, se va a poder saber si esa persona tiene la edad y esa es la forma de probar. Ya explicamos antes que excepcionalmente, cuando no se tiene la partida de nacimiento, lo habíamos dicho, se puede determinar se puede demostrar con un dictamen médico forense que se realiza a través de una junta médica que lo va a revisar al chico, se va a poder determinar la talla por los huesos, formaciones, el cráneo, el cuerpo, por medio de pericia, se va a poder determinar de otra manera cuál es la edad que aproximadamente puede llegar a tener esa persona. Entonces, la edad de prueba, importante, principio general, normalmente, como dijimos hoy, con el asiento en el registro civil. Es excepcionalmente a través de un dictamen médico forense. También, ahora nos queda ver ya la franja etaria que va entre los 13 y los 16 años de edad, que se llama adolescente. Esto no estaba antes previsto en el Código de Vélez. Algunos autores lo llamaban hijos díscolos. Es decir, aquel adolescente que era rebelde, ese que está entre los 13 y los 16 años. Se presume que tiene justamente la aptitud para que se presume que tiene la aptitud para poder ejercer por sí respecto de aquellos tratamientos no invasivos, que no comprometan su estado de salud o que no provoquen un riesgo tanto en su vida como en su integridad física. No es lo mismo que un niño de 13 a 14 años le diga al padre, me voy a hacer un agujerito, por ejemplo, para ponerme unos aritos, o me voy a hacer un tatuaje, o me voy a hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo, de las mamas, o una intervención quirúrgica de cambio de sexo, por ejemplo, cuando haya alguna posibilidad que la intervención justamente quirúrgica pueda llegar a causar algún daño en su persona de manera permanente. Entonces, en estos casos, debe pedir su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Vieron que hay un gran avance de la ley con respecto a estos derechos, pero algunos tienen limitantes todavía.
¿Y qué pasa a partir de los 16 años? Porque también tenemos otra franja entre los 16 y los 18. Acá es considerado como ya un adulto para las decisiones atendientes al cuidado de su propio cuerpo. Como pueden apreciar, la ley fue acá un poquito más amplia, con respecto a los derechos. Se da la posibilidad al adolescente de poder, entre 13 y 16 años, y más aún los 17 años, que puedan realizar actos de su propio cuerpo, en tanto y en cuanto no sea invasivo o cause algún perjuicio para su vida o para su cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son los actos que el ordenamiento jurídico posibilita a los menores? Por sí, por haber alcanzado esa edad y ese grado de madurez. Esto se encuentra, vimos ya, por ejemplo, el artículo, vamos a ver ejemplo, el artículo 26 dice, el inciso 5, justamente dice que el hijo con grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, que vimos hoy, podía entonces demandar al progenitor que falte a la prestación de alimentos. Otro ejemplo lo estableció en el inciso 8, los progenitores adolescentes que estén o no estén casados también pueden ejercer la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir por ellos y realizar sus tareas, ya sea para su cuidado, su educación o su salud. Otra diferencia con el anterior código se puede decir que es con respecto a partir de los 14 años, antes era a partir de los 14 años, ahora es a partir de los 13 años. Se pueden emancipar. Antes era a partir de los 14, ahora se pueden emancipar a partir de los 13 años por matrimonio. Antes a los 18 y a los 16 años. Entonces, repito, esta es una diferencia con respecto al código anterior. Ahora se puede a partir de los 13 años, antes eran los 14. Y para emanciparse por matrimonio, antes eran los 18 y 16 en la mujer. Luego, con la reforma, cuando se reduce la mayoría de edad de 21 a 18 años, ya no hay problema. Entonces, ¿se pueden emancipar por matrimonio? Sí, pero la diferencia es que acá la ley le otorga responsabilidad a los hijos, que pueden realizar por sí mismos las tareas para su cuidado, educación y salud. Ahora bien, ¿qué pasa si ese menor ha obtenido un título habilitante? Porque nosotros pensemos, como una persona de 16, de 17 años va a tener un título habilitante. ¿Por qué? Porque pensamos justamente en una carrera universitaria. Pero algunos ya están en carreras terciarias, otros ya tienen algunos oficios o profesiones que lo habilitan para poder ejercer. Pensemos, por ejemplo, una pastelera, o una pastelería, o que tenga un gimnasio. Pensemos en algunas personas que puedan realizar alguna tarea de ayuda, como ser personas domésticas, que trabajan en casas de familia como domésticas, o algún tipo de oficio como carpintero, como plomero, como herrero, es decir, que pueden adquirir eso y pueden, por ende, ejercitar. Entonces, ¿pueden? Sí pueden. ¿La autoriza la ley? Sí la autoriza. ¿En función de qué? Del título que lo habilita. Ejercer, por sí, por cuenta propia, sin necesidad de previa autorización. Vuelvo a reiterar que estamos hablando de profesión no universitaria, porque obviamente que esta empieza después de los 18 años, cuando se termina la escuela secundaria. Pueden estar en juicio civil o penal por cuestiones que estén vinculadas justamente a su profesión, como dice el artículo 30, sí puede. Porque si la ley está habilitando a esa persona para que ejerza título, por lo tanto también puede administrar y también puede disponer los bienes que reciba. Y a la vez puede estar en juicio civil o penal por
justamente cuestiones que estén vinculadas a la profesión. Ahora bien, para contraer matrimonio, la regla es la emancipación. Para poder contraer matrimonio, la regla era antes la emancipación y que se podía contraer matrimonio el hombre a los 18, la mujer a los 16. Es decir, que la emancipación por matrimonio es la única que va a subsistir con la reforma del código. Se derogan todas las otras emancipaciones activas o por habilitación de edad, o la comercial. La única que subsiste actualmente en el nuevo código es la emancipación por matrimonio. Esto tengan en claro, chicos, porque hay algunos libros que ustedes estudian que no tengan la autorización, van a ver que ahí está la emancipación por edad, la emancipación civil, la comercial, la dativa, pero hoy ya esto está derogado. Hoy la única que se mantiene es la emancipación por matrimonio. Ahora bien, ¿cuál es la edad como regla? La de 18 años de edad. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Si estamos diciendo que puede contraer matrimonio antes. Los menores de 16, pero con asistencia judicial previa. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un juicio previo ante un juez competente con la presencia del Ministerio Público, que lo va a representar a la ley. Y obviamente va a cuidar los intereses de ese menor. Con la intervención de los padres, que van a dar justamente las razones y los fundamentos al juez. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué se le van a dar el fundamento? ¿Por qué se niegan ellos a darle justamente el consentimiento o la emancipación para poder contraer matrimonio? Si hubiera tenido los 16 años cumplidos, podrá hacerlo con autorización de sus representantes legales o, a falta de esto, mediante dispensa judicial. Quiere decir que dejamos al arbitrio del juez, pero recién como última ratio. Es decir, primero van a decir los padres o los tutores y, a falta de esto, recién con dispensa judicial. La realización del matrimonio antes de los 18 va a emancipar entonces a la persona menor de edad. La emancipación por matrimonio goza de plena capacidad de ejercicio, con algunas limitaciones. Ya habíamos dicho que la regla era los 18 años, pero casarse antes de ir a los 16 tenía que tener entonces alguna limitación. Expresamente la ley te dice que la emancipación es irrevocable. Es decir, que contrae matrimonio y el matrimonio automáticamente lo va a emancipar. Quiere decir que es irrevocable. Ahora, ¿qué pasa si el matrimonio se hubiera anulado? La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto, dice la ley, cuando el cónyuge sea de mala fe, para quien va a cesar a partir del día en que la sentencia pasó a autoridad de corte juzgada, es decir, desde el momento que quedó firme. Entonces, la excepción es que el cónyuge sea de mala fe. Es decir, Profe, sí, ¿y cómo sería un cónyuge de mala fe? Un ejemplo. ya le digo, ya le digo. Entonces, la nulidad del matrimonio no deja sin efecto entonces la emancipación, excepto que el cónyuge hubiera obrado de mala fe. Es decir, ahí está lo que vamos a decir. Cuando a sabiendas sabía que era menor de edad, que no podía contraer, y lo mismo lo hace. Quien cesa a partir del día que la sentencia pasa a autoridad de corte juzgada. El emancipado entonces sabía que no podía casarse, sabía que era menor de edad. Y obvio, mintió, presentó certificado falso, actuó de mala fe. Entonces, en ese caso, se anula el matrimonio. Esa es la excepción. Que el emancipado goce también de plena capacidad de ejercicio, que no implica que por esas circunstancias haya alcanzado la mayoría. Si algo debido a la persona menor de edad, con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría. Entonces, la emancipación no va a alterar la obligación
ni tampoco va a alterar el tiempo de su exigibilidad. Este artículo es muy importante. Vamos a suponer que haya cumplido los 17 años. Eso solo no implica para poder decir que ha alcanzado la mayoría de edad. La mayoría de edad sigue siendo los 18 años. Pero ¿qué pasa si algo es debido a la persona menor de edad? Pero con cláusula de no poder percibirlo hasta que cumpla los 18 años. Entonces, el hecho que se haya, o sea, el hecho que él mismo se haya emancipado por matrimonio, puede recibir ese bien que lo donaron a los 16 o a los 17 años. ¿Pueden? No. Para este caso sigue siendo un menor, porque hay una cláusula que así lo determina. Que hasta que no haya cumplido los 18 años de edad, no puede obtener ese beneficio. Ahora bien, ¿cuáles son los actos que están prohibidos para las personas emancipadas? Estos que dice la ley en el artículo 28 no son los únicos supuestos. Son algunos, hay otros, en otros artículos del Código Civil. A modo de ejemplo, ¿qué actos tiene prohibido? Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito. ¿Qué quiere decir? Darles por aprobada y por terminado algo que una cuenta, darlas por aprobada o por terminada. Cuando en realidad no. Hacer donaciones de bienes que hubieras decidido a título gratuito. Si ellos hubieran, por ejemplo, comprado un departamento con el fruto de su trabajo, de su título, sí pueden donar. Pero distinto es el caso si hubieran recibido a título de donación, entonces en ese caso ellos no pueden, hasta la mayoría de edad, hacer donaciones de bienes. Otro que establece la ley, otro ejemplo, es afianzar obligaciones. Quiere decir ser fiadores o garantes de quién, de terceros. Los típicos casos es justamente los casos de contratos de alquiler o de hipoteca, donde se exige justamente que se haga responsable de manera tal que si no paga el locatario, debe pagar al fiador. Ahora bien, ¿qué actos están sujetos a autorización judicial? ¿Puede cesar o no puede cesar la incapacidad? Claro que sí. Cuando habíamos dicho cuando cesaba por llegar a la mayoría de edad. También cuando puede cesar cuando la ley lo autoriza. Ya sea por emancipación, por matrimonio. Toda la disposición de bienes que sean recibidos a título gratuito van a estar siempre sujetos a autorización judicial, que debe ser otorgado cuando el acto fuera de toda necesidad o de ventaja de vida. A veces se tiene una propiedad y no se puede vender, pero muchas veces la persona tiene una enfermedad de tal magnitud o de tal gravedad que hace que se necesite. ¿Por qué? Porque es el único bien con que cuenta y porque necesita para poder, por ejemplo, solventar la enfermedad. Entonces, no se trata de la donación recibida a título gratuito, que dijimos que estaba prohibida. Esto se refiere más bien a una donación a título oneroso de un bien recibido a título gratuito. La sanción a los actos obrados en violación a la prohibición del artículo 28. ¿Qué pasa si el menor hubiera realizado alguno de los actos que estaban prohibidos? ¿El acto va a ser nulo? ¿Qué es la nulidad? Bueno, eso vamos a ver después cuando veamos la bolilla de nulidad. Lo que sí tenemos que saber acá, ¿qué es la nulidad? Que es una sanción legal que va a privar a los actos de efectos o consecuencias. Entonces, es una sanción legal que priva a los actos jurídicos, que priva de los efectos y las consecuencias de los actos jurídicos.
queridos como tal por las personas que celebraron el contrato, por una causa que es existente al momento de la celebración. Eso es la sanción legal. Cuando veamos, vamos a estudiar las clases de nulidades, más adelante, hay nulidades absolutas, nulidades relativas, confirmables o no confirmables, al cual nos estamos refiriendo acá en el artículo 28. ¿A qué nulidad es? A la nulidad relativa. Por lo tanto, va a ser confirmado. Por lo tanto, si se hubiera realizado un acto en violación a este artículo, ¿qué puede hacerse? Se puede confirmar por el emancipado. Luego desaparecida la causal de nulidad. Por lo tanto, es relativa a la nulidad y se va a confirmar. Y si se sanea y se saca el vicio, va a poder ser válido el acto en sí. Por lo tanto, va a ser confirmado. En el caso podría ser confirmado cuando el emancipado, por ejemplo, como dijimos hoy, alcance la mayoría de edad. ¿Qué es razonable? ¿Por qué? Porque justamente si alcanza la mayoría de edad a los 18 años ya puede realizar el acto. Entonces, ¿se elimina el anterior artículo 131? Sí, eliminó la prohibición según la cual, si se hubiere casado sin autorización, no tendrá hasta la mayoría de edad la administración justamente y la disposición de los bienes recibido o que pudiera recibir a título gratuito. Continuando respecto de ellos justamente el régimen legal vigente con respecto a los menores. No hacemos, acá lo que hace el Ministerio Público es actuar solamente como parte principal, como si fueran los padres. Esto es dentro del ámbito judicial, ya que en el ámbito extrajudicial o en la vida cotidiana, donde no hay un proceso, ni hay un acreedor, ni hay un deudor, donde no intervengan menores, es diferente. El Ministerio Público actúa como parte principal cuando los padres estén, si fue como si fueran los padres, pero cuando estos estén dentro del ámbito judicial. ¿Y actúa o no actúa el Ministerio Público? La respuesta da la ley. El Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando justamente estén comprendidos los derechos sociales, económicos y culturales. Eso en cuanto a la capacidad. Ahora vamos a ver un poquito, seguimos con el tema de la capacidad, pero vamos a ver ahora la restricción de la capacidad. Bueno, en esta bolilla vamos a desarrollar entonces el tema de la capacidad que dijimos hoy, que les dije que ahora vamos a ver más adelante, el tema de la capacidad restrictiva. El artículo 44 te establece el derecho a quién, a los más débiles, en el marco justamente de la nueva constitución de la provincia de Corrientes. De ello sigue que por imperio de la ley y por imperio constitucional, todas las provincias deben adecuar sus normativos al nuevo diseño constitucional, como aconteció ya cuando con respecto a los ancianos también se trató de la misma manera. No hay que olvidar el tema de la supremacía de la Constitución. ¿Se acuerdan? Cuando en Constitucional habrán visto, en el Constitucional Derecho, la pirámide jurídica. Primero en la cúspide teníamos, recuerdan antes, la Constitución Nacional. Y los tratados internacionales se agregaron ahora a partir del 94, que adquirieron jerarquía constitucional. Entonces en la cúspide tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Luego tenemos los tratados internacionales, las leyes de la nación. Después tenemos las constituciones provinciales, las leyes provinciales y por último tenemos los decretos, las resoluciones y las disposiciones. No podemos dejar de recordar el Tratado de Viena, allá en el año 1979, que justamente obliga a
estados que son suscriptores de ese tratado se adopten todas las legislaciones infrainstitucionales a los tratados internacionales y ellos así, pues estos actos tienen jerarquía constitucional. Las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, aprobada por la República Argentina por la Ley 26378 y sancionada el 21 de mayo del 2008, promulgada el 6 de junio del 2008 y entró en vigencia en el boletín oficial a partir del 6 de junio del 2008. Argentina lo que hace es ratificar la convención el 2 de septiembre del 2008, adhiriéndose al protocolo facultativo en la misma fecha. De ello, justamente, surge que la ley de protección de salud mental que hoy está vigente no era una excepción de deseo, sino que es un imperativo constitucional por un test de convencionalidad. Recién en el año 2014, por ley 27044, se la incorpora al grupo de instrumentos internacionales, a lo que se refiere el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La ley 26657 entonces fue sancionada el 24 de enero del año 2010. Fue promulgada el 2 de octubre del 2010 y fue publicada en el Boletín Oficial por ley 32041 el 30 del 10 del 2010 y que entró en vigencia recién el 11 de diciembre del 2010. Ahora bien, esto es una parte de antecedentes como cómo llegó. Este instituto, ¿qué vino a hacer? Vino a paliar instituto justamente de la restricción a la capacidad, justamente lo que vino es a aplicar o a paliar tres grandes problemas que se daban. En lo jurídico, en lo práctico y la posibilidad de rever criterios. En lo jurídico, ¿para qué? Justamente para poder cumplimentar con el mandato establecido por la Constitución. En el aspecto práctico era la necesidad justamente de abordar de manera temática a esta forma interdisciplinaria y poder así apuntar hacia la desinstitucionalización. Y la posibilidad justamente de poder rever estos criterios de alta médica que muchas veces trajo problemas. Rever la sentencia de la interdicción con respecto a la capacidad restringida y el tema de la rehabilitación. ¿Y cuáles eran los aspectos legales? Dos, los principios generales y las excepciones de medios de protección. Dentro de los procesos de restricción a la capacidad, tenemos el juez competente. ¿Quién va a ser el juez competente? Va a ser el juez por razón del grado, que va a ser el de primera instancia. Después tenemos por razón del territorio, va a ser el del domicilio, justamente, o el donde vive el insano, o el lugar de su internación. Y por razón de la materia. Eso en cuanto a la competencia. Razón del grado, en razón del territorio y en razón de la materia. En razón del grado, fue de primera instancia. Razón del territorio, domicilio del insano, lugar donde se internó. En razón de la materia, va a ser el ámbito, va a tener competencia civil. Por lo tanto, el tipo de proceso va a ser mixto. Por un lado va a ser instancia de parte y por otro lado va a poder ser solicitada de oficio por el otro. ¿Y cuál es la verdadera finalidad? Por un lado, poder dilucidar poder determinar o dilucidar si el presunto insano es o no incapaz. ¿Para qué? Para justamente acordarle adecuada protección o si tiene una capacidad restringida. Establecerle un límite a sus facultades. Para eso es importante este proceso. Y por otro lado, determinar si la persona es o no capaz, como para poder mantenerlo libre de disposición de su persona y de sus bienes.
Ahora bien, esa es la finalidad de lo que vimos. ¿Cuál es la verdadera trascendencia de la declaración? La protección va a trascender a quién? Al individuo beneficiado. Y va a alcanzar por ende a su núcleo familiar y a los terceros. Hay un verdadero interés social. Y debe ser, ¿cómo debe ser ese interés social? Debe ser suficiente para poder colocar justamente al insano, al presunto insano, en un plano de igualdad respecto a las personas que son capaces. ¿Y qué recaudos debe acompañarse con la demanda? La legitimación, quienes están legitimados. 2 certificados médicos, el mínimo de edad 13 años, y no haber sido rechazada una demanda anterior por los mismos hechos. En cuanto, dijimos legitimados. ¿Quiénes son las personas legitimadas? El artículo 33 del Código que establece que son en principio legitimados. El propio interesado por sí o con patrocinio letrado o por medio de una poder. Eso establece el artículo 46 del Código. El cónyuge que no es separado de hecho y el conviviente mientras que la convivencia no haya terminado, no haya cesado. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. El Ministerio Público. Y esta enumeración que da el artículo 33, es taxativa. Ahora bien, ¿es posible entonces que el propio insano solicite su propia declaración? En principio no estaba, te dice previsto en el artículo 44. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia sí lo hacen. Y hoy, según lo que establece el 33, inciso A, expresamente lo mismo. ¿Qué más requiere la demanda? Dijimos la presentación, de 2 certificados médicos. Ante el Código de Deberes solicitaba 1, y ahora se solicita 2. Actualmente el Código entonces mantiene 2 certificados. Uno cuando aproximadamente cuando se incubó, te dice la enfermedad, y otro que está actual en el momento en que se interpone la demanda. Y puede ser dado por separado o de manera conjunta. Con relación a los curadores, tenemos que ver que hay 3 clases de curadores. El curador ad litem, que es el abogado matriculado. El curador de bienes, que es justamente el que va a proteger los bienes de esta persona. Eso establece el actual sistema. Y el curador definitivo o redes de apoyo que se va a determinar en la sentencia. Ahora bien, respecto del Ministerio Pupilar, ¿cuándo interviene? ¿Es necesario o no es necesario? Encontramos sustento normativo en el artículo 59 y en el artículo 494 del Código Civil. También el Código Procesal también establece y también en la Ley Orgánica del Ministerio Público la importancia y el sustento de que el Ministerio Público sea parte antes, durante y después de los hechos. Más aún si se declara como inconstitucionalizado todo. Y por último se encuentra el Código Civil Unificado que también lo establece en el artículo 33, inciso D. Ahora bien, ¿cómo es la legitimación del Ministerio Pupilar en el Código Civil? El artículo 103 que habla de la intervención de ese Ministerio Público. Que que algo vimos cuando vimos recién la capacidad. Que podía ser judicial o extrajudicial. Judicial va a ser complementaria y principal. Y la extrajudicial va a ser ante la ausencia o la carencia de inacción por parte de los representantes legales o cuando estén comprometidos los derechos sociales. Los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Respecto de las medidas cautelares que se pueden ordenar, esto es lo que vimos hoy, los legisladores,
Respecto, está la intervención del Ministerio Pupilar, que dijimos recién, dónde están, cómo puede ser la legitimación del Ministerio Pupilar, intervención judicial y extrajudicial que vimos, y ahora vamos a ver las medidas cautelares que se encuentran establecidas en el artículo 30. Respecto a las medidas cautelares que se pueden ordenar, o sea que el juez puede ordenar y que se encuentra establecido en el artículo 34, son que el juez puede ordenar las medidas necesarias para qué, primero, para garantizar los derechos personales y los derechos patrimoniales de la persona. En este caso, la decisión siempre va a ser determinar qué actos requieren de la asistencia de uno o varios apoyos y cuáles son las representaciones, cuándo se requiere de la representación de un jurado. También se pueden designar redes de apoyo y personas que van a actuar con funciones específicas según el caso. Además de las medidas cautelares que se pueden dictar, medidas cautelares personales o patrimoniales que debe ordenar el juez. También se puede ordenar la realización de un inventario, aunque no está previsto en el código, la doctrina sí lo admite. Y se va a ordenar también la inhibición general de bienes cuando, como también la posibilidad de la provisión por de contratar. Y excepcionalmente se puede realizar de oficio. Con relación al trámite de estas medidas cautelares, siempre la decisión la va a tomar el juez. Que va a ser recurrible y que se va a tramitar por cuerda, por separado, y se va a notificar personalmente por cédula a quien resulta afectado y por nota a quien lo solicitó, sea que se otorgue o se deniegue la misma. Respecto de las pruebas, el principio general, habíamos visto ya varias veces, es la libertad probatoria. Cualquier prueba se puede hacer. Lo que no puede ofrecerse es el reconocimiento judicial. Pruebas que se debe ofrecer, ese no se puede ofrecer. Sí se puede ofrecer la pericial médica y el plazo para producir estas pruebas es de 30 días. El artículo 36, del código se refiere justamente como medio de prueba y como un deber del juez la entrevista personal. Siempre, como dijimos hoy, no puede dejar de ser oída la parte. Pues esta primera entrevista es para justamente que pueda ejercer el derecho a ser oído. También tiene sustento normativo en el artículo 36 y 37 del código. Se le debe también, dijimos, notificar personalmente o por cédula justamente al presunto insano y al letrado, bajo pena de nulidad. Debe estar presente el sí o sí bajo pena de nulidad, el presente interesado, el Ministerio Popular y un letrado. Y siempre se debe realizar en el despacho del juez la entrevista, salvo que por alguna razón determinada sea peligroso o entonces en este caso se va a obviar eso. Y se va a resolver en ese momento. Si la resolución sí o sí, o sea, la resolución va a ser definitiva. Y se va a llamar auto para sentencia. Respecto de este examen de facultativo que dijimos, vamos a estar integrados por 2 médicos y por van a integrar una junta médica, psiquiatra y psicólogo o médicos forenses. El código habla de junta médica disciplinaria, hace referencia a un psiquiatra o a otros profesionales cuya incumbencia le corresponde para tales. Ahora bien, ¿qué debe contener la prueba pericial médica? El diagnóstico, el pronóstico, la fecha aproximada de la enfermedad, la sugerencia de la intervención y el tratamiento que se aconseja. Diagnóstico, vuelvo a repetir, contenido de la prueba pericial médica, pronóstico, fecha aproximada de la enfermedad, sugerencia de la internación y tratamiento aconsejado. ¿Es o no vinculante para el juez? Si es sano, vincula al juez. Si es insano, no va a obligar al juez, pero el juez ¿qué puede hacer? Puede pedir explicaciones o puede solicitar una nueva junta médica o puede apartar y declarar lo que considere más pertinente. Ahora bien, ¿qué medidas puede pedir? ¿Qué medidas puede dictar durante el proceso? El juez puede decretar siempre la ley, va a poder decretar la limitación
provisional o la capacidad para la protección de la persona o del patrimonio. En este caso te dice que la decisión siempre debe determinar qué actos requiere la asistencia y cuáles requiere de representación de un jurado. También puede designar apoyos si personas que van a actuar, como dijimos hoy, con funciones determinadas, específicas, según cuál sea la causa de incapacidad o de capacidad restringida con que tenga. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene el juez? Puede dictar la capacidad restringida, puede dictar la interdicción total, la inhabilitación o rechazar la denuncia. ¿Y qué debe contener la sentencia? Declarar la interdicción, sí o sí tiene que declarar la interdicción a través de la sentencia o la capacidad restringida. Designar curador definitivo o redes de apoyo. Esto no puede dejar de faltar. Ordenar, en caso de que sea necesario, es la internación de la persona. Disponer la inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas, en el registro de propiedad de inmuebles a través del libro de inscripciones personales, registro de la propiedad automotor, a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, al Consejo Provincial de Discapacitados y a la Dirección de Migración y Secretaría de Desarrollo. Una vez que desaparecen las restricciones, se procede entonces a la inmediata cancelación registral. Y la revisión de la sentencia va a declarar, declarativa, va a poder tener lugar en cualquier momento, a instancia del interesado. En el supuesto del artículo 32, la persona que tenga capacidad restringida o con incapacidad, la sentencia como debe ser siempre revisada por un juez en un plazo determinado, que no sea superior a 3 años, sobre la base de justamente nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediante siempre una audiencia personal con el interesado. Es deber del Ministerio Público sí o sí fiscalizar el cumplimiento y el efectivo cumplimiento de la sentencia judicial. Debe revisar judicialmente y en su caso, si es necesario, el juez puede ampliar el plazo de 3 años. En cuanto a la internación, hay que saber que puede darse antes del proceso o durante el proceso, o determinar en la misma sentencia o después de la declaración judicial. ¿Cuáles son los sistemas de protección legal existentes? La curatela, la biocuratela de las personas y de los bienes y las redes de apoyo, individual, grupal o institucional. Este sistema de apoyo es lo que se entiende por este sistema de apoyo dentro del ejercicio de la capacidad. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que va a facilitar a esa persona que lo necesita de poder tomar decisiones o poder dirigir su persona, administrar sus bienes y justamente celebrar actos jurídicos de manera general. ¿Y cuál otra función tiene como función justamente el apoyo? La de proveer esta autonomía y facilitar la comunicación de estas personas para poder ejercer su derecho. Esto es lo que vimos hoy, la intervención. El interesado también puede proponer al juez la designación de uno o más personas que son de su confianza para que le preste apoyo. Y el juez debe evaluar cuáles son los alcances de la designación o procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses que se puedan dar o alguna influencia que sea indebida. Entonces la resolución debe establecer las condiciones y la calidad de la y debe ser necesario ser inscrita en el registro de estado civil y capacidad de la persona. Ahora bien, ¿cuáles son estos recursos que tiene, con que se cuenta? Tenemos recursos de aclaratoria, revocatoria, también la revocatoria in extremis, la apelación dentro del 5º día con elevación inmediata y la consulta. ¿Cuándo procede la consulta? Cuando no fuera apelado. Cuando fue apelado infundadamente, por desistimiento de la apelación o por una apelación
incoada incorrectamente. Por ejemplo, que se encuentre fuera del plazo. En estos últimos 3 supuestos emerge automáticamente la consulta. ¿Y cuáles son los recursos extraordinarios? Vimos los ordinarios. Los recursos extraordinarios tenemos la inaplicabilidad de la ley ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que trae aparejada la sentencia declarativa? Primero que nada, el primer efecto es que hace cosas juzgadas. Tenemos que ver en los extrapatrimoniales, se va a determinar al interdicto capaz restrictivo. Y en los patrimoniales tenemos que ver entre actos entre vivos y a partir de la sentencia. Entre actos anteriores y actos mortis causa. Y en cuanto a los sistemas de protección legal, hay que ver el juicio de rehabilitación. En el juicio de rehabilitación tenemos que se va a aplicar el juez competente, la legitimación, certificado médico, pruebas, resolución, efectos y alcance, de la misma manera como explicamos en el proceso de incapacidad. ¿Cuándo cesa la incapacidad? ¿Y cuáles son las restricciones? No pueden dejar de saber. Lean el artículo que vimos hoy, el artículo 47, el 48 y el 50. Esos son los artículos que no pueden dejar de saber. Consulta, vimos, efectos de la sentencia, patrimoniales y extrapatrimoniales, el efecto extrapatrimonial es interdicto capaz restringido, que vimos recién, actos entre vivos, actos posteriores. Actos entre vivos, que a partir de la sentencia son nulos. Actos anteriores en principio son válidos, pero pueden anularse. Ese es el efecto. Y de cuando son mortis causa no pueden ser tachados de nulidad. Y con esto el artículo 12 del Código Penal habla de los penados, que a los penados a más de 3 años de reclusión privada se lo va a privar justamente de la patria potestad, que es lo que se conoce hoy como la relación parental, la administración de sus bienes y la disposición de los actos penales. Con esto terminamos todo capacidad, chicos. La clase que viene vamos a hacer un repasito otra vez vamos a ver muerte, que es cortita, y vamos a ver un repaso de vuelta de la capacidad. Y les voy a ir diciendo qué es lo que sí o sí tienen que saber para poder rendir el examen. A ver. Esta es una bolilla larga, así que vamos a volver a repasar otra vez, vamos a volver a dar un pequeño repaso, pero es todo artículos, chicos. Así que la clase que viene empezamos 3:15, vamos a empezar bien tempranito, vamos a ver fin de la existencia, ya le digo, no va a llevar ni media hora, y vamos a hacer un repaso de la capacidad rápidamente para poder ya verlas, marcarle y mostrarles cuáles son los puntos que no pueden dejar de saber. De todas las bolillas que vimos por ahí, un poquito más complicadita, o más larga, por decirlo así, el tema de la capacidad. Pero un tema lindo, un tema no es difícil, lean desde ya, pónganse a estudiar para que no se sorprendan. Igual, todo es artículo y acuérdense que es multiple choice, o sea que ustedes tienen que saber, no van a tener que explicar nada, lo que quiero decir, sino van a tener que saber, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las inhabilidades? Les pongo 5, ustedes van a tener que marcar cuáles son las inhabilidades, o cuáles son los recursos, les pongo los ordinarios y los extraordinarios, y les digo cuáles son los ordinarios, que ustedes marcan los ordinarios. O sea que lo que tienen que tener en claro son los artículos. No van a tener que desarrollar en este caso, porque acuérdense que es múltiple. Por eso que los artículos les va a ayudar mucho para poder estudiar. Así que bueno, chicos, nos vemos la clase que viene, y vemos bien todo el tema ya, vemos un repasito y vemos lo más importante de cada hora. ¿Les parece? Nos vemos la clase que viene, chicos. Los dejo porque estoy apurada. Besitos, chicos. Chau, chau. Chao, chao.